Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Los saludo cordialmente para compartir el devocional correspondiente al día miércoles 30 de abril, que se encuentra en el libro de Números, capítulo 16, desde el verso 36 al 50. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra, porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera que guía nuestro camino. Te pido en el nombre de Jesús que nos des entendimiento y sabiduría para comprender tu palabra, Señor, y que sea tu Espíritu Santo el que guíe cada una de estas palabras. Venimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. El tema que me ha tocado el día de hoy es un tema bastante fuerte, pero a la vez es bastante esperanzador. Y el título se llama Intercesor que contiene la ira divina. Entonces, antes de leer la palabra de Dios, quisiera dar un pequeño antecedente para mejor comprensión de la palabra y también indicar cuál es el contexto histórico y hermenéutico. ¿Ok? Como antecedente, podemos ver los versos anteriores de este mismo capítulo de Números 16. Desde el verso 1 hasta el 35 se narra respecto a la rebelión que la lideró Coré, Datán y Abirán, y además se le unieron 250 líderes del pueblo de Israel. ¿Qué hicieron estos personajes? Cuestionaron la autoridad de Moisés y Aarón que Dios les había dado. Y como respuesta, ¿qué hizo Dios? Hizo que la tierra se tragara a este liderazgo rebelde y los consumiera con fuego a estos 250 hombres que ofrecieron incienso no autorizado. Ahora, como contexto histórico, recordemos que se encuentran durante la travesía por el desierto, donde el pueblo de Israel enfrentó muchos desafíos de liderazgo, siendo el principal la desobediencia y también la rebelión. En este caso narra la principal rebelión que hubo, que fue liderada por Coré, ¿no? Que fue una amenaza directa al orden establecido por Dios, teniendo en cuenta que Dios había designado a Moisés como líder y a Aarón como sumo sacerdote. Entonces, ahora sí vamos a leer el libro de Números, capítulo 16, del 36 al 50, para mejor comprensión en Nueva Traducción Viviente, pero luego vamos a hacer un análisis verso por verso en la versión Reina Valera 60, que es mi favorita. ¿Ok? Empecemos. Dice la palabra. Empezando en el verso 36, dice la palabra: El Señor le dijo a Moisés: dile a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que saque todos los incensarios de fuego, porque son santos. También dile que esparza los carbones encendidos. Toma los incensarios de estos hombres que pecaron a costa de sus vidas, y de ese metal elabora láminas a martillo para recubrir el altar. Como estos incensarios se utilizaron en la presencia del Señor, ya son santos, que sirvan como advertencia al pueblo de Israel. Así que Eleazar el sacerdote recuperó los 250 incensarios de bronce usados por los hombres que murieron en el fuego, y del bronce se elaboró una lámina a martillo para recubrir el altar. Esta lámina servirá de advertencia a los israelitas
para que nadie que no fuera autorizado, nadie que no fuera descendiente de Aarón, entrara jamás a la presencia del Señor para quemar incienso. Si alguien lo hiciera, le sucederá lo mismo que a Coré y a sus seguidores. Entonces cumplieron las instrucciones que el Señor le dio a Moisés. Sin embargo, tan pronto como a la mañana siguiente, toda la comunidad de Israel comenzó de nuevo a murmurar contra Moisés y Aarón, diciendo: «Ustedes mataron al pueblo del Señor». Y cuando la comunidad se congregaba para protestar contra Moisés y Aarón, la gente se dio vuelta hacia el tabernáculo y vio que la nube lo había cubierto y que había aparecido la gloriosa presencia del Señor. Entonces Moisés y Aarón fueron frente al tabernáculo y el Señor le dijo a Moisés: «Aléjate de toda esa gente para que yo los destruya inmediatamente». Pero Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra. Y Moisés le dijo a Aarón: «Rápido, toma un recipiente para quemar incienso y ponle carbones encendidos del altar. Agrega el incienso y llévalo entre el pueblo para purificarlos y hacerlos justos ante el Señor. El enojo del Señor ya arde contra ellos y la plaga ha comenzado». Entonces Aarón hizo como Moisés le dijo y corrió entre el pueblo. La plaga ya había comenzado a matar a la gente, pero Aarón quemó el incienso y purificó al pueblo. Se puso entre los vivos y los muertos y se detuvo la plaga. Aún así, 14,700 personas murieron por esa plaga, además de los que habían muerto por la rebelión de Coré. Entonces, debido a que la plaga se detuvo, Aarón regresó donde estaba Moisés a la entrada del tabernáculo. Amén. Vamos a dar un pequeño resumen de esta sección de la palabra. Vemos que tras la rebelión de Coré y sus seguidores, quienes desafiaron la autoridad tanto de Moisés como de Aarón, ¿qué hace Dios? Ejecuta un juicio divino. ¿Qué más sucede? Los incensarios de estos rebeldes, de estos 250 líderes, son recogidos y son convertidos en láminas de bronce, y con esto cubren el altar como un recordatorio de la santidad del sacerdocio. Luego de que mueren estos líderes rebeldes, a la mañana siguiente, ¿qué sucede? El pueblo murmura nuevamente, y esto provoca la ira de Dios y que envía una plaga que causa la muerte de 4,700 personas. Pero, ¿qué hace posteriormente Aarón? Intercede con incienso y detiene la mortandad, demostrando un papel de intercesor entre Dios y el pueblo. Amén. Entonces, ahora vamos a analizar verso por verso en la versión Reina Valera 60. Empezamos por el verso 36. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, ¿Qué pasa? Luego de este juicio sobre Coré y los líderes rebeldes, Dios le da instrucciones a Moisés y le indica que a pesar del castigo, hay lecciones que deberían ser enseñadas al pueblo, Entonces, verso 37, dice la palabra: «Di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio, y derramaré más allá del fuego, porque son santificados». O sea, ¿qué pasa aquí? Dios le ordena a Eleazar, que era hijo de Aarón, que recoja estos incensarios de bronce que fueron utilizados por los rebeldes, ya que a pesar de que ellos cometieron pecado, los incensarios
habían sido santificados para el servicio divino, ¿no? Entonces, continuemos, verso 38. Dice la palabra: los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. ¿Qué pasa? Estos incensarios de los rebeldes, Dios lo utiliza como una advertencia visible que sirva como recordatorio que solamente los sacerdotes designados por Dios pueden ofrecer incienso. No cualquiera que se levanta por su propia voluntad. Amén. Entonces, verso 39, dice la palabra: el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar. ¿Aquí qué pasó? Eleazar cumple la orden de Dios. ¿Qué hace? Recoge los incensarios de los rebeldes y con esto hace planchas de bronce y cubre el altar. Entonces, esto es un recordatorio del juicio en este lugar de la adoración. Entonces, aquí vemos que Eleazar era obediente a las instrucciones divinas de Dios al pie de la letra. Amén. Verso 40. Dice la palabra: en recuerdo para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré o como su séquito, según dijo Jehová por medio de Moisés. Aquí que vemos que este acto es una advertencia. ¿Para quién? Para las futuras generaciones, para que tengan en cuenta la importancia de respetar las designaciones divinas en el sacerdocio. Amén. Entonces hay una importancia de usurpar los roles sagrados, ¿no? Verso 41. El día siguiente, dice la palabra, el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Miren, Dios había ejecutado un juicio contra Coré y contra estos líderes rebeldes, ¿no? Y a la mañana siguiente, ¿qué es lo que hace el pueblo? Murmura contra Moisés y contra Aarón, ¿no? Entonces el pueblo le echa la culpa a ellos de la muerte de los rebeldes. Eso denotaba su falta de comprensión del juicio divino. Amén. Entonces, en el verso 42 dice la palabra: y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube que había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Entonces, una vez que el pueblo pecó, se manifestó la gloria de Dios. Y esta era una respuesta inmediata a la rebelión del pueblo, ¿no? Entonces, esta aparición de esta gloria visible, divina, es una advertencia y una afirmación de la autoridad que Dios le dio a Aarón y a Moisés. Amén. Verso 43 dice la palabra: y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que desciende la gloria de Dios, ¿qué hacen Moisés y Aarón? Se presentan en el tabernáculo, porque tenían una disposición a interceder por el pueblo a pesar de sus acusaciones. Miren la nobleza del corazón de Moisés y Aarón, ¿no? Otros
cuando les echan la culpa, ya destrúyelos, dirían. Pero ellos, ¿qué hacen? Interceden por el pueblo. Verso 44 y 45. Y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Esto es el verso principal de todo este devocional, el verso 45. Lo voy a repetir. Dios dijo: apartaos en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. ¿Qué había pasado? Dios se había enojado de tal manera que ya había determinado una plaga sobre el pueblo de Israel para consumirlos, para destruirlos, porque su rebelión era tan grande que Dios ya había efectuado un juicio contra ellos. Pero en este caso, ¿qué hacen Moisés y Aarón? Se postran sobre sus rostros en tierra. ¿Qué hacen? Interceden. ¿Para qué? Para que Dios detenga su ira, ¿no? Y ellos muestran una humildad y un rol de intercesores entre Dios y el pueblo, ¿no? Entonces, el hecho de que ellos se hayan postrado inmediatamente destaca que ellos comprendían la gravedad del juicio divino y también su amor por el pueblo. Y acá hago un alto, un paréntesis, para traerlo a nuestros tiempos. Amados hermanos, vivimos en un mundo de maldad, donde la maldad se ha multiplicado de tal manera que realmente la humanidad entera ha provocado a Dios con sus acciones, con sus pecados, con tanta maldad que está reinando en el mundo. Pero nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, como dice en el libro de Pedro, ¿no? Como un real sacerdocio, como una nación santa, ¿qué debemos de hacer? Interceder por nuestras familias, por nuestro país, por nuestras autoridades, para que Dios detenga su juicio. Amén. Verso 46. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, y la mortandad ha comenzado. Amén. Entonces Moisés le ordena a Aarón, ¿no? Lo instruye que interceda con incienso. El incienso, según el Salmo 141:2, representa, es un símbolo de la oración, ¿no? Entonces, y la mortandad, por otra parte, es la expresión del juicio de Dios, que ya había comenzado. Pero a pesar de que ya comience el juicio, siempre hay oportunidad de interceder, siempre hay oportunidad de suplicar. Entonces, el uso del incensario, ¿qué es? Es el acto de la expiación, es un simbolismo de la intercesión. Entonces, en el verso 47, dice la palabra de Dios: entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Entonces, aquí, Aarón, ¿qué hace? Ante las instrucciones de Moisés, actúa rápidamente
y se pone en medio de los vivos y de los muertos que ya habían sido afectados por la plaga, e intercede. ¿Para qué? Para detener esta plaga, ¿no? Entonces, ahora nosotros, ¿qué podemos ver? Que la imagen de Aarón entre los vivos y los muertos es un simbolismo de Jesucristo como mediador entre Dios y los hombres, ¿no? Entonces en el verso 48 dice que Aarón se puso en medio de los vivos y los muertos, ¿y qué pasó? Cesó la mortalidad. Y aquí vemos que esta acción intercesora, el poner incienso, el orar, el suplicar para que Dios detenga su juicio, ilustra una función mediadora que luego tendría Jesucristo. Y recordemos las palabras del Nuevo Testamento, 1 de Timoteo 2:5, que dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. En Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, ¿qué vemos aquí? La figura de Jesucristo. Jesucristo no ha venido a condenar al mundo. Jesucristo ha venido para salvar, para interceder por medio de ellos. Jesucristo ha venido para rescatarnos del pecado, para pedirle a Dios que todo ese juicio que merecíamos, porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte, ¿no? Sea perdonado por medio del sacrificio de la cruz, en la cruz de Jesucristo. Amén. Entonces, amados hermanos, tenemos un intercesor ante el Padre, que es Jesucristo, por el cual nosotros, a pesar de nuestros pecados, de nuestra rebelión, somos declarados justos. Amén. Volvamos a Números 16, verso 49. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por el asunto de Coré. Entonces, hay una consecuencia de la rebelión. Y nosotros no debemos de resistir la autoridad de Dios. Verso 50. Y volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Una vez que cumplió su misión de intercesor, Aarón regresa junto a Moisés y confirma que la plaga fue detenida gracias a su mediación. Amén. Entonces, la obediencia y el servicio sacerdotal de Aarón salvaron muchas vidas. Y nosotros no debemos de menospreciar el poder de la oración intercesora. Amén. Oremos los unos por los otros. Oremos por nuestras autoridades. Finalmente, como aplicaciones prácticas, debemos de respetar la autoridad divina, reconocer las designaciones del liderazgo establecidas por Dios, porque dice la palabra que toda autoridad es impuesta por Dios. También debemos de tener en cuenta de lo peligroso que es la rebelión, porque desafiar el orden divino tiene consecuencias graves. Lo otro que debemos de rescatar es el valor de la intercesión por medio de la oración, porque esto puede detener el juicio y puede traer restauración. Amén. Y también, finalmente, la santidad del servicio, porque los llamados por Dios deben de ejercer estas funciones viviendo en santidad. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias por este devocional, mi Rey. Te pido en el nombre de Jesús
que nos ayudes a aplicarlo, Señor, y que nos ayudes a interceder por nuestras familias, por nuestro prójimo, Señor. Sabemos que hay poder en la oración por medio de Cristo Jesús. Amén. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.